que hoy soy mucho más fuerte que ayer. Las cicatrices que tuve. Las mujeres y las niñas, Naciones Unidas, como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos va a acompañar el día de hoy en este cuarto conversatorio internacional sobre mujer especialista, mujer política del cambio. Así que para nosotros como Organización Juvenil de Especialistas Políticos es un gusto tenerlos en este espacio, es un gusto volver a poder estar compartiendo con ustedes diversas experiencias, pero sobre todo tenemos hoy una temática que se relaciona con el mes de marzo. Como todos muy bien sabemos, el mes de marzo tiene una gran significación, un gran simbolismo a nivel mundial, porque también es el mes en el que se conmemora el Día de la Mujer y se conmemora diversas luchas para hoy estar en los diversos espacios donde podemos tener derechos nosotras como mujeres. Así que es un gusto para nosotros como organización estar en este panel, en este conversatorio. Así que voy a introducir un poco a las panelistas que el día de hoy nos van a estar acompañando, porque son panelistas internacionales, nos acompañan desde diversas partes de Latinoamérica. Así que primero que todo vamos a tener a Karen Vázquez de México, luego vamos a pasar por Perú con Catherine Leiva y finalizamos con Geraldine desde Bolivia. Así que muchísimas gracias a nuestras panelistas por aceptar esta invitación y por todo, pues estar el día de hoy compartiendo sus experiencias, pero sobre todo su conocimiento y su trayectoria de cómo han influido ellas para ser mujeres de cambio, lideresas, mujeres inspiradoras y sobre todo que siempre están haciendo que las mujeres sigamos abriendo camino a otras en sororidad. Así que sin más o menos preámbulos, voy a dar introducción a nuestra primera panelista, que es Karen de México. Karen es una joven de 22 años de México que es comunicadora social, pero acá sí quiero felicitarla como públicamente porque tiene una trayectoria enorme como lideresa, como profesora y como educadora, y creo que cuando una mujer a su corta edad se toma la labor de ser educadora en diversas poblaciones, como lo viene siendo Karen en diversas partes de México, Karen ha sido no solamente educadora en temas por decirlo así, de educación básica o primaria, sino Karen también ha sido asesora en temas de oratoria, en temas de presentar proyectos de innovación y también relacionados un poco a las ODS, con sus comunidades barriales y también con otros nichos poblacionales como son los niños y las mujeres. Y últimamente ha estado involucrada también en participar con ciertos proyectos en México. Así que, Karen, muchísimas gracias. Sabemos que tu conocimiento desde la educación, como ha sido una mujer para transformar y enseñar solamente, es una labor grandiosa, porque el educar, yo creo que es una de las herramientas en las que tratamos de impartir y también romper muchas barreras sociales, no solamente políticas, porque el hecho de que no todos podemos generalizar, que no todos tenemos acceso a una educación, y más hoy en día cuando creemos que por la tecnología todas las personas son unas personas informadas, cuando nos olvidamos que los más pequeños o las personas que son nuestro par no han tenido los mismos privilegios o los mismos conocimientos. Así que hoy también estamos para aceptar a Karen, una mujer que por medio de la educación, por medio de los proyectos, por medio de las ODS y también por generar habilidades blandas,
los jóvenes, que ella imparta a las mujeres lideresas como es la oratoria, el pensamiento crítico, la importancia de lo que también es este planeta, porque también Karen tiene proyectos relacionados al agua y en temas ambientales. Entonces, ha puesto desde su profesión, que ella es comunicadora social, y también desde otras habilidades para generar un cambio. Así que Karen, bienvenida y estamos acá para escuchar y lo que tú nos quieras compartir. Pues bueno, antes que nada, buenas tardes a mi compañera, a ti, Laura, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo desde cualquier parte de Latinoamérica, y un saludo a los amigos de Perú y de Colombia. Agradezco por esta invitación, también a mis compañeros de la OJED. Pues bueno, más que nada fundamentar, ¿no? Lo que acabas de decir, cómo es que nos hemos formado, cómo es que hemos crecido, ¿no? Y creo que esto viene desde que somos niños, cómo nos vienen educando nuestros papás en casa y las inquietudes que tenemos, ¿no? Eh, Desde mi ámbito, yo he tenido un apoyo bastante fuerte por parte de mi madre, que es una mujer muy fuerte, muy luchadora, que siempre ha estado ahí para mí, para impulsarme, ¿no? Es importante recalcar que las mamás son esa cobija que siempre están para nosotros y nos impulsan, que casi no les damos ese valor como mujeres de decir, es mi madre y ella es siempre la que dice, vamos, dale para adelante, ¿no? Yo empecé con la oratoria cuando tenía alrededor de 8 años en mi escuela primaria rural aquí en mi comunidad, San José del Progreso, en Oaxaca. Y una de las primeras personas, junto a mi madre, también fue mi padre, un apoyo primordial para que yo me abriera en ese mundo de la oportunidad que se me estaba brindando, pero aparte del conocimiento. ¿Por qué? Porque la oratoria es algo muy demandante, que te hace leer y sumergirte en un mundo de conocimiento para que tú tengas que exponer a los demás. Cuando voy creciendo, voy leyendo, voy viendo que las personas que se acercaban a mí para que yo entendiera estos temas eran mis profesoras, mis maestras, y no dejar de lado también a los profesores, pero las que más atención y más motivación te ponen son las profesoras. Las que estaban ahí diciéndote día con día, estudia, apréndete esto, lleva esto, vamos para acá, vente, mira, hay otro concurso, ven, traigo a otra persona para que tú aprendas. Llegó a un punto donde es la adolescencia y es donde me pongo a leer un poco más. A mí me gusta mucho la historia y me doy cuenta que esto de las mujeres dentro de la política es muy importante. Es donde me nace la inquietud de estar dentro de una política como tal. Recordamos que en 1924 es cuando en México comienza la lucha por el voto de la mujer, y es donde recuerdo cómo todas y cada una de las amas de casa empiezan con esta incertidumbre, se fueron sumando colaboradores y más colaboradoras para lograr este gran movimiento, ¿no? Pero antes de esto tenemos a una persona que estuvo en la revolución, me parece, que se llama Hermina Galindo, que es una de las principales promotoras de la revolución en México, ¿no? Y que nos deja con la gran inquietud de que también las mujeres podíamos desde tiempos inmemorables, desde tiempos donde nos imaginábamos, o como mexicanos, como todos ustedes saben, en México siempre está muy presente la palabra machismo. Piensan que todos los mexicanos vivimos en unas circunstancias de machismo cuando no es así. Estamos luchando día con día para que esto sea erradicado y tengamos una igualdad abierta para que cada uno de nosotras y nosotros, también ellos cuentan, seamos personas de criterio propio y amplio, como tú lo mencionabas, forjándonos un criterio a través de la educación que recibimos en nuestras casas, en nuestra escuela y en el ámbito donde nosotros nos desarrollemos. En México, también cabe mencionar que existen mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz, José Ortiz de Domínguez y Carmen Cerdán, que son pilares fundamentales para la educación de una mujer. Son pilares porque si las vemos desde una perspectiva política, nos dan un criterio propio y amplio sobre los pensamientos ideológicos
que cada una de nosotros podemos tener. Hablando desde la libertad de expresión que Sor Juana Inés de la Cruz no la tuvo, porque se tuvo que disfrazar de varón para ella poder entrar a estudiar y desempeñarse. Y esto nos habla de que en ese momento no existía esta libertad, pero con el tiempo la hemos ido transformando y la hemos considerado un punto y seguido de la historia de México, de la libertad de las mujeres. Pues bueno, estas son una de las mujeres que a mí me han motivado, que a mí me han educado y de las que he leído acerca de las diferentes luchas. Les sigo comentando. Pues bueno, empiezo a investigar de ellas cuando estaba en la secundaria, alrededor de los 12 años. Llega la edad de los 13 años y me pongo a indagar más sobre cómo es que en mi comunidad las mujeres han tenido una participación fundamental. En mi comunidad existía una problemática ambiental, que hablábamos de una minera que estaba impactando de forma negativa, pero para ser exactos, las mujeres eran las que más participaban. Las señoras, las amas de casa, eran las que estaban en pie de lucha y al pie del cañón, dando siempre frente hacia los problemas que en ese momento se tenían. Es aquí donde también comienza el espíritu no solo mío, sino de varias jovencitas de mi comunidad y de varios niños, de varias niñas, de mis hermanas, que estuvimos y hemos estado ahí haciendo lo que tú comentabas, la educación ambiental. Durante este periodo entramos a una radiodifusora que se empieza a implementar aquí en mi comunidad, se llama Movimiento Radio, y nosotras teníamos 12, 13 años. Empezamos a crear la radio desde cero. Y algo de lo muy, muy bonito que hemos vivido a través de ese tiempo es que nos enseñan a defendernos, pero no a defendernos con agresiones, sino nos enseñan a defendernos con la palabra, con la voz, con la seguridad. Y es un conocimiento muy vasto que la verdad para mí ha sido algo al que le debo mucho, una gratitud enorme porque me hizo una persona más segura a la hora de hablar, me hizo una mujer más competente para poder hablar con los demás, para poder obtener observaciones y un criterio muy amplio, el no solo hablar por hablar, sino fundamentar todo lo que uno hace y todo lo que uno dice. Durante este tiempo, durante esta edad, éramos pequeñines, pero estábamos con niños más pequeños que nosotros, que tenían alrededor de 6, 7 años y que fueron creciendo con nosotros en esta radiodifusora por 7 años. En este tiempo nosotros dimos cursos de educación ambiental, dimos cursos también de radiodifusión, que fue uno primordial, y entramos más a fondo porque nos dimos cuenta que en nuestra comunidad hacía falta muchas cosas y que los niños tenían un rezago educacional bastante fuerte. Es ahí donde nos aliamos con diversas organizaciones aquí de México que nos ayudan a traer por primera vez a la comunidad de San José del Progreso telescopios para así hacer con los niños un día de escuelita me parece que fue de primavera con ellos. Y pues es así como le trajimos clases de naturaleza, que fue una profesora que se llama Natalia, de biología. Trajimos a nuestros amigos de la Sociedad Nicolás Copérnico con sus telescopios que les enseñaron cómo se veía más allá de las nubes, ¿no? Porque yo creo que los sueños no se deben de quedar en la tierra, sino que los debemos de elevar a las nubes. Y no es cierto que cuando te vas a ir a las nubes vas a perder el suelo. Eso es mentira, te elevas y conoces otro territorio y vas a conocer más y te van a dar mucho más ganas de conocer el espacio. Y ahí vas a encontrarte a ti mismo y lo que tú quieras y lo que quieras hacer. Y sobre todo a las niñas. En ese momento había muchas niñas que estaban solamente aquí en la comunidad y nunca habían tenido la oportunidad de tener cerca de ellas un telescopio, nunca habían tenido la oportunidad de convivir con personas que les enseñaran nuevos horizontes. Es así como comenzó esta serie de talleres que llevamos a cabo durante 2 años, me parece. Estuvimos trabajando una compañera que
se llama Evelyn y un compañero que se llama Aldo, y los estuvimos desarrollando en conjunto de la secundaria de nuestra comunidad. En este punto, todos entramos al bachillerato y es ahí donde conozco a grandes personas, es ahí donde llega mi inquietud total por la política. Conozco personas que me llevan a través del mundo de la política, me empiezan a sumergir en el mundo de los saberes políticos en Oaxaca. Es la primera vez que conozco el Congreso de Oaxaca por una visita que tal vez es algo pues muy incoherente, ¿no? Porque mis papás no sabían que yo había conocido a estas personas, ni siquiera les había comentado, pero mi inquietud de joven, mi inquietud de niña, mi inquietud de mujer que quería sobresalir, dice, ¿sabes qué? Un día les dije a mis papás, quiero ir, quiero conocer más, y me dicen, Karen, ni siquiera conoces a las personas, no sabes quiénes son. Y les dije, no importa, o sea, yo voy, yo así como me voy, yo les prometo que regreso. Y ahí es donde, repito, entra mi madre nuevamente con ese apoyo insaciable que ella siempre ha tenido hacia mí, hacia mis hermanas, y me dice, ve, ve, pero ve a lo que vas y voy a confiar en ti. Es donde voy y me deslumbro con todo lo que encuentro. Es donde me doy cuenta que es muy importante nuestra participación como jovencitas, como niñas y como mujeres en la política en Oaxaca. ¿Por qué hablo de mi estado? Mi estado sí es un estado que está considerado como machista, con una violencia al 75% en casi todas las comunidades de nuestras 8 regiones que tiene Oaxaca. Regiones donde prevalecen usos y costumbres en muchas de ellas, y pues sabemos que es algo que no se va a poder erradicar de un momento a otro, pero sabemos que es algo que podemos eliminar si empezamos a educarnos y empezamos a formarnos con nuevos valores y nuevos criterios como mujeres. Y esto comienza dándoles una educación y una orientación, sabiendo que no solo es fundamental en las escuelas, sino también en nuestras casas. Y para esto tenemos que platicar con las madres. Tenemos que hacer mucho caso a todas las señales de advertencias que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué les digo esto? En Oaxaca, a la semana tenemos alrededor de 5 feminicidios. Y es una cifra alarmante porque nadie hace nada y nadie alza la voz. Nadie ha tomado cartas en el asunto y las pocas personas que lo hacen no tienen un apoyo suficiente para poder llevar a cabo las denuncias correspondientes. Y muchas de estas personas son personas de escasos recursos porque, como comentaba, Oaxaca es un país, perdón, un estado muy, muy rezagado en algunas comunidades. Me doy cuenta de esto, me incluyo a diversos grupos juveniles y empiezo a trabajar con ciencia, la política y la ciencia. Todos creían y pensaban que la ciencia y la política estaban peleados, pero no es así. Hacemos junto con otros compañeros aquí de Oaxaca, que fue un orgullo haber trabajado con ellos, el primer Congreso Nacional de Ciencias y Humanidades en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la cual se llevó a cabo en la Facultad de Enfermería. Y llegaron chicos de todas las universidades del país, tuvimos alrededor de 360 chicos con nosotros, trabajando en diferentes mesas, exponiendo diferentes temas y hablando de ciencia, política, humanidades y un sinfín de temas que quedamos empapados. Fue así como rompo ese estigma y me voy a trabajar mucho más a fondo. Empiezo a ir a mítines políticos, claramente sin ninguna bandera política, solamente íbamos a escuchar y a ver las propuestas, porque es importante y quiero recalcarlo, chicas que me están escuchando, que ustedes asistan, vayan, recalquen, entiendan y siempre voten por lo que ustedes se sientan seguros, por lo que ustedes quieran para el beneficio de ustedes, para el beneficio de su estado, de su país, de su colonia.
Nadie puede hacerlos cambiar de ideología. No caigan en las trampas. ¿Y por qué hablo de esto? En un tiempo nosotros como organización en la que estuve inmersa, trabajamos con el INE y teníamos, el INE es el Instituto Nacional Electoral de México, y teníamos como meta llegar a las juventudes porque acá en México no hay una cultura de voto y mucho menos de un voto joven. Existen personas que no votan teniendo ya la mayoría de edad. Es importante que lo hagamos. Es así como yo me meto a esto, a este tema y no me voy sola. Empiezo a jalar conmigo a mis hermanas, en ese momento a mis amigas, a mis conocidas y les digo, ¿saben qué? Tenemos que sumergirnos, porque anteriormente se consideraba que en México la política solamente era para hombres y no es cierto. Las mujeres somos también suficientemente capaces de tener cargos políticos estables, tenemos las suficientemente fuerzas para tener decisiones y tomar esas decisiones con la misma amplitud que lo hacen los hombres, con el mismo derecho y con los mismos valores. Es así como en ese momento consigo a varias chicas que empiezan a trabajar conmigo de, oye, tenemos que ir acá, oye, mira, nos invitaron acá, hay que asistir, no podemos, si no puedo ir yo, vas a ir tú. Y ahí me cabe recalcar que muchas veces me acompañó mi hermana Arixi, mi hermana Montserrat, y también una amiga en su momento, Italia y Fanny, que han sido personas que han estado conmigo en este proceso, al igual que, como te comentaba, mis hermanas, mi madre, mi familia, mi abuela, mis tías, que han estado apoyándome y no me han dejado ni siquiera echarme para atrás en ningún momento, porque a veces yo decía, no quiero ir, pero ellos me decían, ve porque es un compromiso, ya no es un compromiso solo contigo, sino es un compromiso también con nosotros. Es así como fui creciendo, fui conociendo, fui viendo y hace un tiempo organizábamos con una compañera de la universidad diversos proyectos, tanto políticos como de innovación tecnológica, porque como dicen, todo va cambiando y también nosotras tenemos que ir cambiando. Nos sumergimos en lo que es las viabilidades urbanas. Yo estoy estudiando una ingeniería en gestión empresarial, pero pues creo que no hay límites. Cuando nosotros queremos aprender, queremos enseñar, nunca va a haber límites. Con los conocimientos que alguna compañera tenía en administración, yo tengo en oratoria, conseguimos a unos chicos de sistemas de la información y nos acoplamos e hicimos una aplicación para la movilidad en Oaxaca, para saber las rutas urbanas, porque muchos de Oaxaca las conocemos. La implementamos, ganamos un concurso, pues un concurso estatal y de ahí nos fuimos al sur sureste, que es del todo México, de la región 7. El sur, lamentablemente no lo pasamos, pero no nos quedamos con el que hubiera sido, sino nos quedamos con el que lo hicimos y tal vez no dimos lo suficiente, pero lo hicimos bien y tratamos de entregar el mejor proyecto. Pues sabemos que en los concursos muchas veces nosotros no tenemos la palabra, la tienen los jurados, pero pues a mi parecer nosotros dimos todo. Mi historia, la historia es muy, muy vasta, cómo me sumerjo. La política ha sido una de mis salidas, no solo de conocimientos, ¿no? Sino también como persona, me ha dado y me ha abierto las puertas en muchos lugares. Me ha dejado conocer personas bastante interesantes. He conocido diferentes diputadas, he conocido a diferentes presidentas municipales, he conocido a presidentes municipales muy inteligentes que se han ganado toda mi admiración y todo mi apoyo. Pero ahorita me encuentro más que nada luchando por una vida justa para todos, trabajando con los compañeros de BITS ODS, porque creo que es importante fundamentar esta parte. Sabemos que nuestro mundo ahorita tiene que tener una nueva regeneración en todo. Tenemos que estar apoyados en todos los puntos, entender qué es la Agenda 2030, entender qué es lo que queremos nosotros. Pero sobre todo yo quiero darles un mensaje a todas esas niñas. Yo cuando era pequeña
nací con una discapacidad que no me ha impedido nada, no me impidió nada. Y es algo que quiero agradecerle a mis padres, a mi madre, y siempre que puedo se lo recalco. Nací con un problema que se llama pie equinovaro en ambas piernas con rotación de cadera. Había un pronóstico de no poder caminar, de no poder salir adelante y no poder hacer nada de lo que he hecho, nada. Sin embargo, gracias al apoyo de esa gran mujer que tengo como madre, que ha estado conmigo trascendiendo y rompiendo fronteras, estoy aquí con 22 años. Y el día que el doctor dijo, tal vez tu niña no pueda caminar, esa madre y esa mujer tan fuerte me ayudó a caminar y caminé a los 11 meses. Me dijeron que no podía correr y corrí. Cuando salí del kinder, no tenía mucho que me habían acabado de hacer una operación de tibia y me dijeron que tal vez no iba a poder bailar mi vals del kinder, del preescolar, y lo bailé. Y había una profesora que cuando iba a la secundaria me decía, no te llevo a ti a jugar fútbol porque para mí tú eres un compromiso. Y me metió a otras ligas y fui muy buena portera en el fútbol. Y así como esas limitantes que en algún momento me pusieron algunas personas, con la misma fuerza con las que esas personas me decían que no, yo caminando al lado de mi madre, que siempre ha sido un apoyo, lo vuelvo a recalcar, las hemos rompido y hemos hecho más de lo que las personas hubieran esperado de nosotros. A todas esas niñas que creen que no pueden, a esas señoritas, a esas mujeres, a esas señoras que incluso a veces dicen, no puedo salir de aquí, estoy encerrada, estoy manipulada. No, no es así. Todas y cada uno de nosotros tenemos una fortaleza y tal vez muchas ya no tengamos a nuestras madres, no tengamos a una compañera, pero tenemos nuestra fuerza y nuestros valores. Y así como sabemos decir sí, también podemos decir no. Nunca se dejen manipular, ni siquiera se dejen poner límites por personas que no están ni saben de ustedes ni de su entorno social. Luchen por los derechos que necesitamos. Sean una Sor Juana Inés de la Cruz que ni siquiera necesitó otra cosa más que el valor de salir adelante, de demostrar que una mujer también podía y que rompió barreras para que ella pudiera estudiar, para que ella pudiera educarse. Hay que educarnos. Ahorita, ¿qué más quisiéramos? Seguir participando y lo hemos seguido haciendo para que a cada una de todas nosotras pudiéramos hacer un cambio. Y no hablo solamente de un cambio de nuestra vida, sino también de nuestra educación. Considero que a la mujer se le hace un lado bastante fuerte por esta falta de apoyo, porque es bien sabido que cuando las personas ven a una persona vulnerable sola, quieren contraatacar. Pero unamos esta fuerza, no hay que sentirnos solas. Espero y lo que les he contado, esta parte tan frágil que yo a veces observo de mí, de lo que cuando era pequeña tuve que atravesar y que han forjado las decisiones y la mujer que soy en este momento, les sirva. La vida de todos y cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros tiene sus perspectivas y así como ahorita yo tengo la fuerza, la tuve desde pequeña, pero todo está desde nuestro interior, todo está en las metas que nosotros nos propongamos. Yo tengo una meta muy amplia para lo que resta de este año y es seguir impulsando a las jóvenes a que hagan la lucha que hagan, no la dejen y que la hagan bien. Ahorita en una comunidad de una amiga mía, la compañera Fanny que les comentaba, se encuentran en unos problemas también territoriales y ambientales. Ella ha hecho una lucha hasta mi perspectiva insaciable. Veo sus mensajes, sus posts de cómo va el movimiento en su comunidad y me quedo reconfortada porque ella ha tenido el suficientemente valor como joven de alzar la voz y de hacerse notar, hacerse hincapié en que
todo tiene que cambiar para un bien. Cuando en su comunidad también sabemos, las personas aún hacen a un lado el trabajo de las mujeres. Ella está haciendo un cambio bastante radical para que esto sea una verdadera revolución. Y así como ella, habemos muchas que la hemos hecho aquí en Oaxaca. Y pues aparte de este consejo que les doy, chicas, también les digo que se pueden acercar si en algún momento se sienten vulnerables a cualquier persona, no se preocupen. Creo que entre mujeres podemos apoyarnos y si el día de mañana no encontramos un apoyo, podemos acercarnos a las diferentes instituciones. Créanme que hay instituciones que no nos darán la espalda. Pues esto es un poco de la vida que he tenido, la actividad política, he estado, creo que ahí me quedé, he estado en demasiadas organizaciones juveniles como el Parlamento Juvenil Interuniversitario por México, con el cual también tuvimos interacción con personalidades de Perú, Estados Unidos, Alemania, Colombia y diferentes partes del mundo. Estuve en el Consejo Nacional de Ciencias y Humanidades, el CONJUVECID. Estuve en la CANAJOT, la Cámara Nacional de Jóvenes Políticos en México, y también he estado en la Hablo Joven, la Organización Nacional de Jóvenes Políticos. Es bastante fuerte saber que tenemos que alzar la voz, cambiar los sistemas políticos de nuestro país y saber que el quedarnos calladas ya no es una opción. Desde mi parte, a todas las chavas, chicas que me están viendo desde México, estamos para apoyarnos, para servirles, para el día que ustedes nos necesiten, estar ahí, ¿no? Y ver cómo un agente de cambio comienza con cosas tan pequeñas como el simple reto de ver si camino o no camino, y esto va a determinar un sí y un no. Tengo un profesor bastante sabio que muchas veces me dice una decisión se toma rápido, porque hay decisiones que son contundentes y que son rápidas. Y tú vas a tener que decir sí o no de una manera juiciosa y en poco tiempo. Entonces, chicas, creo que tenemos el raciocinio para hacerlo. A las chicas de Perú, de Bolivia, que me alcanzan a escuchar, créanme que aquí tienen a las compañeras que yo sé que en cualquier momento pueden contar con ellas, con la OJED, podemos contar, ahorita soy miembro de la OJED y podemos contar con nosotros. No se queden calladas, sigan luchando por sus sueños, porque como les decía, la Tierra no es el límite, hemos llegado a Marte, hemos llegado a la Luna, ¿por qué no llegar a cumplir nuestras metas, nuestros sueños, alcanzar esa estrella que todas y cada una de nosotros podemos tener? A mi corta edad les puedo decir que me siento que no he hecho nada con mi vida, que no he dejado aún algo eh, suficientemente marcado para que las personas me recuerden, para que las personas sepan de este trabajo que estamos realizando, pero que con el tiempo esto se va a ir enmarcando y que no nos dejemos, debemos de ser un frente para y por la mujer, un frente para alzar la voz de todas esas mujeres que aún viven en sumisión. No se dejen, chicas. Y pues bueno, creo que ha sido para mí un gusto contarles un poco de mi trayectoria, un poco de cómo es que he tomado diversas decisiones en mi vida. Y pues sin más que nada, me voy diciéndoles que muchas gracias a todas estas chicas que tenemos el apoyo de nuestros padres. Créanme que el apoyo de una madre, de esas mujeres que dan todo por nosotros, porque créanme, todas las madres dan todo por sus hijas y sus hijos. Hay que tenerlo siempre, mandarle un besote a mi madre, que seguro que me está viendo, que para mí es una mujer sumamente inalcanzable porque sé que nunca voy a tener el valor ni el amor que ella tuvo para mí, o tal vez sí cuando tenga hijos, pero por el momento sé que nadie me va a amar más de lo que ella y mi padre me aman. Y a agradecerle pues la oportunidad por la invitación, agradecerles por la invitación que me dieron. Más que nada, yo no me considero tanto una persona de cambio, sino me considero una mujer que te puede ayudar a impulsarte y que tiene las ganas de ayudar a impulsar a todas las chicas. El cambio, yo siempre he dicho que un saber que te lo quedas tú no es un buen saber porque el saber debe de reproducirse
para que todos sepamos y para que todos tengamos las mismas oportunidades. Y pues bueno, chicos, me había comentado aquí mi compañero que iban a hacer algunas preguntas, no sé cómo le íbamos a hacer por esta parte. Las preguntas las vamos a hacer al final, entonces vamos a dar el paso a la siguiente ponente, Karen. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Karen por compartirnos su experiencia. Y ahora le vamos a dar el uso de la palabra a Catherine Leiva. Catherine Leiva es una mujer lideresa de Perú. Entonces, para nosotros es un honor tenerla. Ella es una abogada que tiene trayectoria en el derecho en diversas áreas, como es el administrativo, laboral y procesal, pero sobre todo también ha tenido la oportunidad de desempeñarse en las instituciones públicas en su país. Así que Catherine hoy nos acompaña desde el Perú y nos va a compartir su experiencia. Así que, Catherine, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches con todos los que nos están escuchando. Primero felicitar la intervención de nuestra compañera Karen, toda la narración que nos ha hecho de su historia, definitivamente no solo como un ejemplo de vida, sino también para una historia que todos podemos lograr, y creo que ha sido el objetivo de su participación, y definitivamente nos sirve a todos de forma útil para poder ponernos en práctica. Habiendo dicho esto, y ya refiriéndonos a lo que preguntaste al inicio de todo el evento, ¿cómo es que ha influido en particular mi participación para ser una lideresa? Siento que todavía estoy encaminada en convertirme de tal forma. Siento que la denominación es bastante grande y conlleva una responsabilidad bastante importante. Responsabilidad que hoy por hoy sigo trabajando. Yo, al igual que estoy segura todos los que nos están escuchando, he comenzado a trabajar y he comenzado a forjar un camino personal y profesional desde muy chiquita, desde casi la adolescencia. Yo he tenido experiencias bastante duras, y hablando solamente en el plano profesional, puesto que de ahí es donde más he podido llevar conmigo enseñanzas hasta el día de hoy. Personalmente, el gran cambio que yo he sentido es siendo mamá, que también hay un cambio en cuanto a que notamos que ese machismo del que siempre hablamos y que es tan popular mencionar, sobre todo en esta fecha del Día de la Mujer, continúa desde que te catalogan y te miran raro siendo madre soltera y demás. Así que me permito simplemente hablar en el aspecto profesional. El entrar y querer ser, sí, bastante segura, a paso firme dentro de la carrera, y que en mi caso es el derecho, ha sido bastante complicado. He escuchado durante todos estos días, dada la fecha conmemorativa, a varias colegas refiriéndose a lo mismo. Y es un poco lamentable. Es un poco lamentable puesto que nuestra realidad legislativa, por más que ha tratado de poder colocar y poder proteger a la mujer en todos los aspectos, todo laboral, sobre todo familiar y demás, lamentablemente la realidad es otra. El hecho de que nuestras autoridades se hagan todavía ciegos a esto, sí, es una realidad, es una realidad. No, el aparato legislativo, el aparato judicial, lamentablemente no va de la mano con la realidad, no, parece que no lee las cifras y no tiene ese afán de empatía para con el resto de responsables. Nos referimos, pues, a aquellos quienes deberían actuar en primera instancia, cuando hablamos, por ejemplo, de una violencia en casa y cuando tenemos que acudir a quien debería protegernos, que es el policía. En nuestro caso, no sé si es que en el resto de países que nos escuchan es de igual forma, ¿no? Acudimos al policía y lamentablemente todavía los efectivos policiales, pues, nos niegan esta ayuda.
Nos niegan esta ayuda por cuanto nos clasifican de ser exageradas, nos clasifican de inventar y nos clasifican de simplemente saber que es parte de la convivencia de ser un matrimonio o de ser una pareja simplemente viviendo juntos. Y no hay más allá de eso. Esto es una realidad que inclusive muy lamentable se refleja en mayor porcentaje en aquellos sectores cuya economía y cuya condición sociocultural en general es más baja, es también una realidad triste. Triste porque estas personas con esta condición económica, con esa condición sociocultural, se pueden sentirse, más allá que vulneradas, se sienten burladas de nuestras autoridades y de la forma de accionar de lo que nos puede estar ocurriendo. En marco a lo que acabo de decir, y como también he mencionado, lamentablemente la respuesta de nuestros aparatos judiciales de quienes deben protegernos pues es nula. Y es por eso que no me atrevo a decir que puedo ser una lideresa al 100% por cuanto esa plenitud se podría lograr alcanzar cuando ya podamos tener mayor incidencia en esto. Es de conocimiento público que poder proyectar leyes, poder ser incisivos en el tema, este tipo de charlas, si bien es cierto, lo que hacen es sensibilizar a las personas, más no hay una respuesta de un poder que nos pueda hacer escuchar y pueda cambiar esa situación desde arriba. Lo que nos queda a nosotras simplemente como mujeres, no solamente por la remarcación histórica que bien han hecho tanto en el video de presentación como la compañera antes al inicio de su exposición, sino que ya vamos a lo palpable, a lo real. Ya nos toca a nosotras, ¿no?, como mujeres, sí poder hacernos sentir. Recordemos que hablar de la mujer en la política es simplemente hablar de una sociedad más equitativa y democrática. Y al referirnos a estos es cuando también tenemos que reconocer cuando estamos accionando de un modo extremista. Vamos a decir que no es que siempre toda acción que se realice contra la mujer es violencia. Y es también un detalle que hoy por hoy el temor de la parte legislativa es justamente eso, porque no se puede encontrar el punto medio en el cual se pueda distinguir cuándo es que está bien y cuándo es una exageración. Es un tema debatible, definitivamente es debatible, por cuanto aquellas personas que han pasado por situaciones duras, sea en el plano laboral, sea en el plano personal, no llegan a ser escuchados a totalidad, porque cuando ya llegan a estar empoderados realmente, parte de este empoderamiento es tratar de sacar la mejor versión de lo que te ocurrió. Entonces, lamentablemente, eso es lo que no nos ayuda a colocar supuestos de hechos para una elaboración adecuada de una norma, de una ley. Entonces, es ahí donde es necesario que los relatos de las personas que han soportado este tipo de violencia puedan ser escuchados, puedan ser detallados y no olvidados, puesto que sirven como lecciones. En el plano laboral yo he sentido discriminación, no solamente cuando estaba soltera, sino inclusive en mi condición de embarazada. En mi condición de embarazada a mí se me cayeron varios contratos de trabajo y lamentablemente porque creyeron que embarazada y con un hijo ya no iba a poder. Y es una realidad bastante triste que no tengamos el apoyo de aquellas personas que todavía creen que porque nosotras como mujeres de repente deseamos ser mamás, no podamos lograr cosas. Entonces, el hecho de poder forjarnos a todas las que estamos presentes esta noche y tratar de encaminarnos a poder servir como ejemplos al resto de mujeres es bastante complicado. Todas definitivamente aportamos con un granito de arena, pero acá va también de la mano la realidad que tenemos que palpar para. Y no ser ajenas al resto de narraciones que pueden llegar a nosotros. Como bien lo mencionó nuestra compañera Karen, nadie está ajeno a estos sucesos y sí puedo sentir de que
en el mundo en general hay una falta de empatía. Así que no podemos hablar todavía de una equidad, no podemos hablar de algo democrático, cuando en realidad entre nosotras como mujeres a veces también nos boicoteamos. Llámese aquí, pues, a nosotras mismas en condición de género, para que podamos echarnos la mano, para que no miremos a la del costado de decir, ay, qué pena lo que le pasó, media vuelta y ya. A que si nosotros logramos intervenir en algo y llegar a poder conseguir algo de nuestra compañera por una ayuda, que no se nos vea como que la metiche ni como, ay, la que quiere figurar, sino al contrario, porque la victoria de una tiene que ser la victoria de todas. Y ese tipo de remembranzas son las que necesitamos para poder nosotros cualificarnos como tal, para poder seguir conmemorando con alegría, con orgullo, con la cabeza en alto, el Día de la Mujer, como bien lo menciona su nombre. No solamente porque siempre hemos estado en pie de lucha como hasta el día de hoy. Nuestra lucha de repente no es como antes, nuestra lucha siempre sigue siendo demostrando que tenemos las capacidades para poder sobresalir o poder estar igual que un varón. Y eso lamentablemente por la forma y el tiempo en el que estamos, en el que hemos nacido, cuesta, cuesta. Sí soy creyente que en un par de años esta situación va a cambiar, pero hablo de posiblemente unos 10 o 15 años cuando la sociedad se sensibilice aún más. Cuando hoy por hoy el producto, los niños, quizás parte de los actuales adolescentes puedan entender este panorama, puedan entender estas realidades y puedan ser más asequibles a. No hablo acá de barreras económicas, sino aquí hay un tema de sensibilización y de empatía, que ya no existe el retraso por un factor económico, ni por un factor social, ni educativo, sino que se pueda formar personas, llámese varones o mujeres, solamente por un tema de ahorita entendernos. Para que podamos formar y ser parte de este cambio, no solamente nosotros, sino las generaciones que vienen. Y esto sí es importante resaltar. Las generaciones mucho más jóvenes, niños de 5 o 6 años, tenemos que comenzar a sensibilizarlos. Tenemos que empezar a que entiendan que la mujer y el varón merecen las condiciones iguales. Esto nace no solamente desde casa, que lo sabemos muy bien, sino también de una reforma inclusive educativa en la cual los profesores desde kinder e inicial puedan entender esta realidad y ya no digan el típico, eres niño, no llores, tú como niño no debes llorar, y tú como niño juega con la cocinita y tú como varón juega con las herramientas, porque eso lamentablemente es una clasificación que quieras o no quieras, igual va generando esas ideas. Y si nosotros permitimos eso, la lucha constante que nosotras como mujeres tenemos para que se nos siga validando dentro de un mundo equitativo va a ser más complicado. Habiendo dicho esto, para no alargar también la conversación de la noche, y siendo que también uno de los enunciados que nos mencionaste fue qué es lo que yo aporto y siento que aporto para poder mantener este perfil. Sí siento que doy mi grano de arena a esta lucha como mujer, en el aspecto que en todo momento trato de mostrar esta empatía con quien es mi igual de género o quien manifiesta el apoyo que necesita hacia mi persona. ¿Cómo hago? Tratando de siempre, más allá de contar mi experiencia, más allá de contar mi vida, es empoderar a estas personas, siendo más jóvenes o de repente mayores que yo, pero que de veces pierden el sentido en el camino. Poner orden y organizarnos nosotras mismas primero nosotras mismas, para luego al resto es básico, es básico. El hecho de referirnos a un amor propio dentro de esta lucha para fortalecernos como mujeres es definitivamente un aspecto importante. No olvidemos jamás que mientras no exista este tema de la autoestima bien lograda como plano psicológico dentro de esta lucha, también va a ser complicado. Definitivamente es un tema bastante debatible, es un tema bastante rico de opiniones, es un tema bastante suculento, por así llamarlo, y no solamente pues nos quedaríamos acá unos 15 o 20 minutos, definitivamente nos quedaríamos horas,
y seguramente programaríamos más fechas para conversar al respecto en varias aristas que pueda generar este tema. Te agradezco la atención, Laura, te agradezco la oportunidad, agradezco como siempre a OGEP la oportunidad y este espacio para poder escucharnos, para poder conocernos. Ha sido un total gusto compartir ese momento contigo, Laura. Muchas gracias, buenas noches. Para mí ha sido el gusto, Catherine, y creo que rescato algo mucho de tu intervención que no quiero como que lo dejemos pasar ahorita para el final por si no tenemos el tiempo, y es algo que tú dices, es mi forma es abrir camino, y yo creo que a veces como mujeres ser sororas con nuestro par, abrir camino a otra mujer, nos cuesta mucho porque tenemos muchas barreras, sea desde la academia, desde lo laboral, desde lo social, y creo que es una de las formas de más impactar porque a veces no dimensionamos y tiene una perspectiva enorme poder hacer estos cambios. Así que, Katherine, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y por compartirnos desde tu profesionalismo cómo ha sido esto. Así que, bueno, no siendo más, también em, vamos a, a darle como el uso a la tercera ponente, que es Geraldine, y Geraldine es de Bolivia, pero mientras Geraldine se conecta, yo voy pues a introducir un poco el perfil de ella. Entonces, Geraldine es una estudiante de economía que ya tiene pues una formación también con los modelos de Naciones Unidas, y también ha participado en temas de juventud porque lo que ella ha buscado es ser o ampliar su voz, ampliar la voz para otras jóvenes desde su país, y también pues le gusta el tema de la investigación, y asimismo pues lo que busca es generar un impacto significativo. Entonces, siendo así, yo creo que pues habiendo este recuento y mientras Geraldine se conecta, yo voy a tratar de hacer como un feedback de lo que hemos tenido hasta el momento, por si tenemos a alguien que se esté conectando hasta ahora. Entonces, bueno, el día de hoy nosotros estamos en nuestro cuarto conversatorio eh, frente a la mujer especialista y mujer política en el cambio. Nosotros somos OGEP, una organización juvenil de jóvenes especialistas en política, y lo que buscamos es ampliar y ser significadores de voz, ser una plataforma que le dé también visibilidad a unos liderazgos juveniles y demás. Y empezamos con nuestra intervención con Karen, que es una ponente de México, donde Karen nos contó cómo es de su experiencia personal y cómo ella, siendo una comunicadora, pero sobre todo cómo ha tratado de impactar desde la educación, abriendo camino a otros jóvenes, mujeres y demás. Y por otro lado, tenemos a Catherine, que Catherine es de Perú, y Catherine es una abogada que tiene más de 10 años de trayectoria, y nos decía cómo es el reto de ser mujer y de tener esas barreras de ser mujer desde lo laboral. Y yo creo que acá tenemos una comparativa muy buena, y yo creo que esto es lo importante de estos paneles cuando podemos compartir experiencias. Y es, Karen está en México, y Karen lo que ha tratado a su corta edad es abrirle espacios desde la academia, desde lo comunal, a que los niños y las niñas y sobre todo las mujeres no sientan que se vean limitadas por las condiciones a veces que tenemos sociales, para poder acceder a las oportunidades, y algo tan básico es como para poder acceder a temas de educación. Y tenemos a otro lado, en otro también gran país y hermoso país que espero alguna vez poder tener la oportunidad de ir, que es a Perú. Tenemos a Catherine, que nos habla desde su perspectiva, desde lo laboral, y yo creo que ahí comparto un poco con las dos, porque bueno, yo soy de Colombia, y tengo un poco de las experiencias que ambas estaban comentando. Yo, al igual que Karen, tuve la oportunidad de estar relacionada con temas de oratoria en mi universidad. Me desempeñé como competidora en temas de debate competitivo a nivel nacional e internacional, y tuve la oportunidad de representar a mi Universidad de Colombia en diversos espacios.
Y uno ahí yo veía una brecha académica muy grande, una brecha académica cuando en estos espacios de oratoria la mayoría de competidores uno eran hombres y también cuando las mujeres accedían, que eran las mujeres digamos que llegaban a tener, estar entre el top de oradoras, también estaba esa poca visibilización. Entonces, yo creo que son herramientas que uno va desarrollando y adicional a eso también comparto la profesión con Catherine. Yo también soy abogada y también tengo mi especialización en Derecho Administrativo. Entonces, como que Catherine estaba hablando un poco de las brechas que ella tiene y su reto, por ejemplo, su mayor reto que ha sido ser madre. Y cómo desde la experiencia laboral, yo viví algo muy contrario, es que yo tuve también cuando empecé mi vida laboral muy joven, era muy minimizada porque uno era joven y dos era mujer, entonces tenía esa brecha, ¿no? Esa brecha de cómo se genera ese contexto, de cómo puede ser una persona, una tercera que no tiene mis mismos años de experiencia y va a venir a ocupar cierto lugar laboral como ella, que es una recién egresada, como sí, y todas esas barreras que uno vive a veces como porque tenía muchos, me desempeñé también en muchas instituciones públicas y tenía muchos compañeros que eran hombres adultos, entonces no era viable que una mujer joven que también ya estaba preparada, pudiera ocupar los mismos espacios laborales de ellas. Entonces yo creo que cuando las escuchaba a ustedes, yo creo que mi lenguaje verbal se notaba un poco de la afinidad, porque son historias en las que yo también me siento representada y yo creo que también le pasa mucho en nuestro contexto de Latinoamérica a muchas mujeres más. Y es que ser mujer hoy en día, sí, nosotros tenemos unos derechos que gracias a las que lucharon atrás, podemos hoy obtenerlos, pero también nosotras tenemos un reto muy grande y es poder que no existan o no se invisibilicen esos derechos que ya están garantizados. Por ejemplo, desde el tema electoral, como es el tema del voto, el voto consciente, eh, el tema del amor propio, que hoy en día es un pilar tan importante donde construir ese amor propio ha sido un reto muy enorme y también nos vemos con otra de las brechas que también se pueden evidenciar, que son en los espacios académicos o en los espacios laborales, donde se tiende a tildar, se tiende a manejar que las mujeres no pueden ocupar ciertos cargos de poder, y me refiero a cargos de poder, es ciertas posiciones administrativas, ciertos puestos laborales, o las mujeres no pueden ocupar ciertos espacios en la academia, ¿por qué no? Porque ellas no tienen las capacidades, las habilidades para enseñar o no son las personas aptas. Entonces, todo ese tipo de discursos son hoy en día lo que nosotros tenemos como lucha y tenemos como lucha porque tenemos que seguir abriendo espacio a las que vienen detrás o a las que están a nuestro par, pero no han tenido la oportunidad de poder acceder a eso. Así que habiendo hecho un poco este recuento, pues ya le vamos a dar el uso de la palabra a nuestra última ponente, que es Geraldine de Bolivia. Geraldine, como les dije antes de yo hacer un poco este pequeño feedback de lo que hemos hablado, Geraldine es de Bolivia, es una joven que estudia economía, pero también ha tenido la oportunidad de desde la academia participar en modelos de Naciones Unidas, lo que yo sé por experiencia que es lo que te permite estos modelos generar también un pensamiento crítico, habilidades blandas también como la oratoria, pero sobre todo te genera un poco es esa acción de hacer acción, esa sensación de empezar a accionar, de no quedarte desde atrás, sino poder empezar a aportar un granito, a generar un cambio, así sea pequeño, desde tu comunidad. Geraldine también tiene unos temas que le apasionan, que es la investigación, así que no siendo más, ya le doy el uso de la palabra, así que Geraldine, bienvenida. Muchísimas gracias, querida Laura. De verdad, para mí es un placer poder estar acá y mil disculpas de verdad por haber tardado tanto. Estuve justamente teniendo problemas, más que todo porque ahora en Bolivia es la hora del planeta. Hemos tenido que adelantar el evento debido a que la próxima semana, cuando debería ser realmente el día bueno, el día del planeta, debería haber sido una semana después, pero lamentablemente va a ser el censo en mi país. Entonces lo estamos haciendo una semana antes. Bueno, antes que nada, definitivamente los modelos de Naciones Unidas ha sido algo con lo que he empezado, porque en todo esto de los modelos de Naciones Unidas a los 12 años, pero creo que lo más bonito ha sido empezar por eso, pero luego empezar a accionar de manera real, ¿no? Tanto en mi comunidad, tanto a nivel global.
Y bueno, he tenido la oportunidad también de haber sido delegada juvenil de Bolivia en las Naciones Unidas para el foro político alto nivel y también para foros más regionales como en la CEPAL y como en la FAO. Entonces ahí puedes ver, ¿no? Cómo puedes pasar de algo que parece al principio pequeño a poco ir escalando a algo que es mucho más internacional y ya es otro tipo de ambientes, ¿no? Empiezas a accionar y a hacer incidencia a nivel política, a nivel juventudes, a nivel real. Y bueno, ya tú eres parte de, bueno, de siendo un agente de cambio. Ahora, no sé, podría pedirles al equipo para que me ayuden con la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Yo vengo a hablarles de algo bastante interesante y algo muy importante para mí, porque yo también soy mujer y soy boliviana, que es esta participación y derechos de las mujeres en Bolivia. Al igual que yo, hay un montón de mujeres en Bolivia muy capaces, muy inteligentes, pero sobre todo que tienen una voz. Y esta voz no solamente así, se ha quedado al día de hoy, sino que siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente desde, desde momentos prehispánicos hasta durante la colonia, hasta después, cuando hemos tratado nosotras, bueno, las mujeres de ese entonces, de tener hasta un voto, ¿no? Entonces eso ha sido bastante fundamental, tanto para la historia de Bolivia, así como para mí, por lo que para mí es sumamente importante poderles hablar y darles, ¿no? Este tema. No sé si lo pueden cambiar, la diapositiva. Bueno, en general, primero quería hablarles un poquito de historia para que puedan entender el contexto en mi país, sobre todo, porque, bueno, al final esa parte es lo más importante. Pero en general, las mujeres españolas y las mujeres criollas, desde la época colonial en Bolivia, o sea, que abarca desde el siglo XVI hasta los primeros años del siglo XIX, las normas y derechos de las mujeres, así como en Bolivia, así como en Latinoamérica, han sido fuertemente influenciados por los códigos medievales europeos, especialmente en estos hogares españoles, criollos que existían, donde las mujeres siempre habían sido subordinadas, ¿no? Por el padre o el esposo, necesitando necesariamente su autorización para realizar ciertas transacciones y además han tenido que enfrentar numerosas restricciones tanto en lo laboral como en lo doméstico. También en esta época colonial las mujeres indígenas han jugado un papel bastante importante, ¿no? Porque luego todos sabemos de que esta conquista que hubo en toda América Latina ha sido bastante violenta, ¿no? Y se han enfrentado a agresiones físicas, simbólicas, eh, incluyendo violaciones y abusos laborales, ¿no? Entonces, esto ha estado ha sido bastante interesante, ¿no? Para la historia de Bolivia y muy importante, especialmente por la riqueza indígena que hasta el día de hoy nosotros como Bolivia tenemos. Y también ha habido un momento clave que para mí es uno de los más importantes, no solamente para Bolivia, sino también para Latinoamérica, que es el mestizaje, ¿no? Que ha implicado una mezcla biológica y cultural en Bolivia y bueno, en Latinoamérica. Y más que todo ha sido las mujeres las que han jugado un papel crucial en la construcción de una identidad mestiza y además también haciendo cierta alimentación a estas prácticas religiosas. Estas mujeres han sido agentes sumamente importantes en la fusión de la cultura española, tanto la cultura indígena que nosotros teníamos en ese entonces. ¿Me pueden ayudar, por favor, con las diapositivas? Y posteriormente a ello tenemos algo que también es a mí una de las cosas más interesantes que varios historiadores han podido evidenciar en Bolivia, que es que durante la época de la colonia empezó a observar una diferencia significativa en la forma en la que los hombres y las mujeres indígenas hablaban el mismo idioma. O sea, realmente podemos ver ahí cómo de alguna manera, a pesar de que estaban hablando el mismo idioma, había una distinción lingüística que ha sido notada en ese entonces por los misioneros jesuitas. Y de esta manera se han interpretado estas diferencias como una amenaza. Imagínense en ese entonces solamente porque esta mujer hablaba de una manera diferente el quechua, creían de que era una amenaza potencial, ¿no? Al día de hoy, obviamente, esta diferencia lingüística es una forma, una expresión cultural sumamente legítima y valiosa, ¿no? Pero en ese entonces, o sea, se ha mostrado realmente como una amenaza para el orden social establecido, considerando que el habla masculina era la correcta y que la femenina era una distorsión de esta. Pero ahí podemos ver de cómo la mujer boliviana, desde la época de la colonia, siempre ha tratado de hacer escuchar su voz, ¿no? Que eso ha sido como una de las, que para mí una de las formas más valiosas que se ha hecho reconocer, ¿no?
tanto en las lenguas indígenas originarias como hasta el día de hoy. Entonces de aquí podemos ver esta importancia de una expresión auténtica de la identidad y de la experiencia de las mujeres en la sociedad colonial. ¿Podrían cambiar la diapositiva, porfa? Y posteriormente a ello tenemos también una etapa muy importante, ¿no? Que ha sido la independencia de Bolivia, que ha sido durante el periodo de entre 1770 hasta, bueno, en 1810, más o menos por esa época, donde empezaron, ¿no?, estos levantamientos motivados especialmente por esta gente indígena que había sido sometida por las autoridades españolas. Entonces, de esta manera, ¿no?, se empiezan a ver estas rebeliones y de esta manera empieza también a empezar a abrir muchísimos movimientos, ¿no?, influenciados por este pensamiento ilustrado y los ideales de la Revolución Francesa. De esta manera han surgido un montón de movimientos, entre ellos la audiencia de Charcas, especialmente en la ciudad de Plata, que al día de hoy es Sucre, y también los movimientos que culminaron al final el 25 de mayo de 1809 con la audiencia de Charcas y en otras ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en 1810. De esta manera, Bolivia se vio inmersida, ¿no?, en estas luchas de patriotas y realistas. Pero lo que quiero más recalcar de esta parte es sobre todo el rol que ha tenido la mujer, que me pueden ayudar por con las diapositivas. Pero en general hubo un montón de mujeres libertarias que me encantó porque me parece que la compañera de México también habló de esto y me gustó mucho la intervención. Es de que al final creo que estas mujeres libertarias, así como estas luchas libertarias para alcanzar la independencia de su país han sido sumamente fundamentales. También el rol de la mujer en estas ha sido importantísimo para la construcción del concepto de mujer que tenemos hoy y también la construcción del concepto de mujer que tiene el Estado y los derechos que se han logrado garantizar y la participación que ha logrado tener las mujeres bolivianas, especialmente en el contexto de mi país. Tenemos a Juana Zurduy, que ha sido una mujer que, bueno, en general, por su valentía, por su determinación, la han convertido en un símbolo de la resistencia contra el dominio español. Y además de que, o sea, su legado ha perdurado hasta el día de hoy y además ha sido inspiración para generaciones posteriores para la lucha de la justicia y la libertad. Tenemos a Bartolina Sisa, que a pesar de haber sido capturada y obviamente ejecutada, su papel como líder militar ha inspirado un montón, ¿no?, para esta lucha de la libertad. Tenemos a Gregoria Pasa, tenemos a Tomasina Silvestre, tenemos a Isidora Catari, tenemos a Josefa Goya, tenemos a María Quirós, tenemos a Francisco Orozco, que en general todas ellas representan esta resistencia y desafío al poder colonial y también un sacrificio por la libertad. Y al final, para mí, son estas mujeres las que han luchado y han tenido que incluso perder la vida, derramar sangre, han sido las que ellas han formado este concepto que al día de hoy tenemos de la mujer en Bolivia. Pueden ayudar, porfa, con las diapositivas. Y luego tenemos esta parte, ¿no?, que para mí es justamente... al día de hoy se ha vuelto una conmemoración y justamente está acá en mi ciudad, en Cochabamba, que es las heroínas de la Coronilla, que ellas han sido las que han luchado en la Guerra de Independencia en la Real Audiencia de Charcas, el 27 de mayo de 1812, y justamente en mi ciudad, en la ciudad de Cochabamba, contra el general José Manuel Goyeneche. Entonces, justamente estas mujeres vencieron. Bueno, primero él ataca en el combate de Pocona como 3 días antes y después estas mujeres lideradas por Manuela Garandillas se organizan y deciden dar resistencia a estos españoles, ¿no? De esta manera, todas ellas se atrincheraron en la punta de la colina de San Sebastián, donde el día de hoy está esta estatua. Y bueno, en general, ahí es donde los soldados realistas las vencen, ¿no? Pero en su memoria, incluso al día de hoy, es de esta manera de la que existe el 27 de mayo en Bolivia como el Día de la Madre. Entonces, imagínense la importancia que ha tenido que tener, ¿no?, esta lucha, esta resistencia por parte de estas mujeres. Ahora, culminando, ¿no?, con esta parte, en general, con esta parte de la época de la colonia, me gustaría hablar igual del periodo liberal, donde se han empezado más que todo a formar estos movimientos feministas que han sido fundamentales, especialmente para empezar a mostrar a la mujer como
un agente político para la participación política. Entonces, de esta manera, se empiezan a formar una especie de centros que no solo tenían una función cultural, sino también una función política que permitía a las mujeres reivindicar sus derechos civiles y políticos. Es sumamente importante de que estos centros han sido creados también por mujeres, ¿no? Entonces, de esta manera, empezó a haber tensiones entre las mujeres de clases sociales y bueno, al final lo que ellas trataban de hacer es de que las mujeres de clase alta y media buscaban el derecho a voto para que ellas supieran leer, se supieran escribir. Y bueno, las mujeres sindicalistas de clase más baja tenían una especie de reivindicaciones sociales como las jornadas laborales de 8 horas. Entonces, de esta manera, estas discrepancias al principio han impedido esta unidad de las mujeres y es por eso de que ha retrasado de alguna manera este proceso, ¿no? De derechos humanos para las mujeres. Y luego tenemos de que, bueno, estos movimientos feministas que se han empezado, ¿no?, a enmarcar en la década de 1930 y especialmente ha tenido algo bastante importante esta parte de la guerra del Chaco, que ha sido crucial para el cambio de mentalidades respecto al papel de la mujer en la sociedad boliviana, ya que de esta manera este conflicto ha hecho de que las mujeres tengan que entrar sí o sí en esta esfera pública, ¿no? Desencadenando así transformaciones sumamente significativas en cuanto a la posición de la mujer y a la participación que ellas tenían en la sociedad. Incluso, digamos, ver mujeres empezar a entrar, ¿no?, en una esfera de educación o en la esfera del periodismo. Y bueno, ahí se empezó a evidenciar, ¿no?, el impacto político y social que poco a poco las mujeres han empezado a tener. No sé si me pueden ayudar, porfis, con las diapositivas. Adelantando un poquito más, por favor. Un poquito más. Ahí podemos ver las imágenes del periodo liberal. Y luego tenemos acá en la parte de ya la guerra del Chaco, que como dije fue también un evento muy importante, más que todo para poner a la mujer, ¿no? Y el papel que poco a poco iba a empezar a tener en Bolivia. Y luego tenemos cómo las mujeres empiezan a entrar de manera masiva a la esfera pública, como dije anteriormente, pero también han empezado a participar en actividades laborales en apoyo a la guerra y a la creación de nuevas instituciones de asistencia. Este contexto ha permitido, ¿no?, que este movimiento feminista que se estaba formando en el periodo liberal empiece a encontrar una audiencia mucho más amplia para abordar las discriminaciones de género junto con problemas nacionales. De esta manera se fortalece esta presencia pública del movimiento de mujeres como un nuevo sujeto político, lo que llevó al Partido Liberal a expresar su apoyo del sufragio femenino, que eso va un poco después, que es en 1934, y además surgió la Legión Femenina de Educación Popular en América Latina en 1935, que también fue bastante importante, ¿no?, para este tema de las mujeres en Bolivia. Ahora sí, me pueden ayudar con las diapositivas, porfis. Entonces, así podemos ver de cómo se empieza a influenciar, especialmente por la creciente izquierda que viene ese entonces en Bolivia. La Asamblea Constitucional de 1944 y 1945 revisó el tema del sufragio femenino con menos controversia que en 1938, cuando se lo quiso proponer la primera vez. De esta manera, la propuesta de permitir a las mujeres alfabetizadas votar en elecciones municipales fue ampliamente aceptada, ¿no? Entonces, de esta manera se empieza a ver como poco a poco una prueba temporal más que todo, ¿no?, donde la mujer se reflejaba esta creencia de que las mujeres sí podían participar en la vida política de manera responsable y también específicamente esta vez a nivel local. Pero no fue eh, hasta 1952 cuando se marcó un cambio radical en Bolivia, ya que la nueva administración, que en ese entonces estaba liderada por el MNR, introdujo las reformas más importantes, que en este caso ha sido el sufragio universal en julio de 1952, ¿no? Pero este ha sido realmente un camino bien amplio que ha estado también involucrada a factores muy importantes, incluso guerras, para que de esta manera se pueda otorgar a las mujeres este derecho al voto por decreto y además sin un debate parlamentario previo. De esta manera, como parte de un esfuerzo, ¿no?, que se trató para integrar a toda la población en la vida política del país. Entonces, de esa manera, como las mujeres bolivianas, gracias a todo lo que pasó anteriormente, logran constituirse como un agente sumamente importante para la política
Y bueno, en 1961, con una reforma de la Constitución Política del Estado, se reafirmó este voto universal, reconociendo la ciudadanía de todos los habitantes del país mayores de 21 años. Y las mujeres, y es algo sumamente importante, porque las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas bolivianas por primera vez. Entonces, aquí tenemos realmente un evento histórico para la mujer boliviana, pero ha tenido que tener muchísima lucha por detrás. ¿Será que me pueden ayudar con las diapositivas un poquito más adelante? Ahí, excelente. No, un poquito, atrás está excelente. Entonces, ahora tenemos a Lilia Gayler, que, bueno, esta ha sido realmente una mujer sumamente importante también para empezar a entender esta participación política de la mujer boliviana. Es de que, bueno, al final esta mujer fue la primera mujer en presidir Bolivia, ¿no? Y la segunda mujer en la historia hispanoamericana en ser presidenta después de María Estela Martínez de Perón, de Argentina, ¿no? Y al final esta mujer ha logrado publicar varios libros como La mujer y la revolución en 1960 y Mi pasión de lideresa en el 2000. De esta manera también ella fue responsable de la institución del 11 de octubre como Día de la Mujer Boliviana en homenaje a la escritora Adela Zamudio. Y bueno, aquí también podemos ver, ¿no? Uno de las mujeres más importantes también para destacar su trayectoria en la defensa de la democracia y la participación de la mujer en Bolivia. E incluso ella representó a Bolivia ante la Comisión Interamericana de Mujeres. Y bueno, poco a poco, ahora sí le pueden cambiar la diapositiva. Entonces, poco a poco hemos visto cómo la mujer ha empezado a entrar a este mundo, ¿no? De la participación política. Hemos visto cómo ha sido esta historia previa que hubo, pero también podemos ver cómo al final desencadena todo en estos artículos específicamente que son más específicos hacia la mujer. El artículo 15 que nos dice que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual, psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. En el artículo 47 nos dice que el Estado tiene que promover la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizar a la misma una remuneración que a los hombres que sea por igual, ¿no? Tanto en el ámbito público también como en el ámbito privado. También tenemos el artículo 147, que es en la elección de asambleístas, donde se tendría que garantizar una igual participación de hombres y mujeres, además de obviamente, los derechos civiles y políticos, tanto de mujeres como de hombres, además de derechos económicos, sociales y culturales, que al final, digamos, tienen ambos, ¿no? Tanto mujer como hombre, sin importar el sexo, sino siendo un ciudadano boliviano. Y también tenemos leyes en Bolivia bastante interesantes, entre ellas la Ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Tenemos la Ley 438, que es la ley integral que establece como prioridad nacional la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Y también tenemos esta ley, que es la 243, que es la ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Entonces podemos ver de que este marco normativo que tiene Bolivia al final, y con toda esta lucha, ha logrado abarcar, ¿no? Tanto garantizar y proteger la participación política de la mujer, como asimismo también garantizar sus derechos como bolivianas. Pero ahora sí, me gustaría que pasen la diapositiva, por favor. Ahora, pero tenemos en general una pregunta, que es si realmente fue suficiente. O sea, ¿fue suficiente toda la lucha que han tenido estas mujeres para poder llegar a lo que tenemos hoy día? O sea, realmente al día de hoy la participación de las mujeres en Bolivia, los derechos en Bolivia realmente se cumplen. O sea, todo lo que han hecho todas estas mujeres ha sido suficiente. Y eso en general creo que yo he tratado de verlo de dos maneras y me gustaría que lo cambien la diapositiva, porfis. Que es primero, ¿no? Ver esta parte positiva del país, donde podemos ver de que definitivamente han habido esfuerzos en Bolivia para abordar el acoso y la violencia política hacia las mujeres, ¿no? Incluso organizaciones como la ONU Mujeres en Bolivia ha desempeñado un papel sumamente crucial para poder garantizar la promoción de derechos políticos y de género.
Pero no, lo que más es interesante y, digamos, podemos ver en las noticias es de que Bolivia es uno de los países que más ha avanzado en este propósito, ¿no? En ese propósito, a tipificar el acoso y la violencia política de la mujer mediante y establecido instancias de denuncia. Algo que, por ejemplo, o sea, Bolivia realmente está liderando. Podemos ver de que Bolivia cuenta con el Observatorio de Paridad Democrática, como la atribución del órgano electoral plurinacional, pero también podemos ver de que la participación política de las mujeres en Bolivia es sumamente enorme, ¿no? Porque podemos ver que a nivel municipal, Bolivia cuenta con 24 mujeres alcaldesas que representan a 339 municipios. Eh, También podemos ver de que la vocal del Tribunal Supremo Electoral destaca el cumplimiento de 49,5% de mujeres en candidaturas parlamentarias para las elecciones generales. Además, también se ha visto mil veces de que representantes, por ejemplo, de organismos como la ONU Mujeres ha elogiado esta inclusión que ha tenido Bolivia para las mujeres en la vida pública, además de que se ha reconocido estos términos de igualdad de género. Además, hemos visto cómo Evo Morales ha mostrado su apoyo a esta participación política y destaca la honestidad y el compromiso, ¿no?, de las mujeres, pero también se ha visto que su gobierno ha promovido la equidad de género con un gabinete compuesto de 50% de mujeres y 50% de hombres. Así que definitivamente Bolivia ha tenido una base significativa en esta representación política de la mujer, gracias a políticas que sí han logrado promover la igualdad de género. Pero definitivamente eso no siempre ha sido de esa manera, ¿no? O sea, al final, si bien Bolivia ha sido el tercer país del mundo con más mujeres en un parlamento, también hemos visto casos que han sido realmente alarmantes y podemos cambiar la diapositiva para eso. Podemos ver realmente cómo la mujer también ha sido víctima en Bolivia, que tenemos datos sumamente alarmantes registrados por la CEPAL, que en 2021 se han registrado 1,8 casos de feminicidio por cada 100.000 mujeres, lo que representa el total de 4.473 mujeres víctimas de feminicidio en 29 países y territorios de la nación. Esto equivale a al menos 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en América Latina y el Caribe. Tenemos las tasas más altas de feminicidio y se observaron lamentablemente también, así como en países como en Honduras, como en República Dominicana, también en Bolivia. Y también hemos podido ver que, y ahí podemos ver incluso en las imágenes, cómo Bolivia ocupa el puesto 22 en el mundo en cuanto a la tasa de feminicidios, con 2,72 mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes. O sea, realmente podemos dar estos datos que contrastan, ¿no?, todas estas declaraciones dadas al inicio, incluso las propias declaraciones que dan nuestros representantes políticos, quien informa de que se ha reducido el 30% del país, pero definitivamente el feminicidio y estas amenazas contra la mujer y casos de violencia siguen existiendo. Entonces aquí podemos ver realmente cómo no, o sea, contrasta, si bien Bolivia tiene tanta participación política por parte de mujeres y es algo aplaudido a nivel internacional, también podemos ver que hay esta deficiencia, especialmente con la violencia con las mujeres. Y realmente ahí podemos ver de que al final la manera en la que la participación política de la mujer, así como sus derechos humanos se garantizan, si bien el Estado trata de proteger esto, trata de promover esto, al final nos damos cuenta que es el trabajo de nosotras como mujeres seguir luchando por esto, porque al final, como dije anteriormente, y con toda la historia que pude relatarles de manera sumamente acelerada de Bolivia, estas mujeres han luchado por esto, estas mujeres han sido símbolo de resistencia, han tenido que dar sus vidas por esto, pero al final a nosotras como mujeres nos queda seguir luchando, ¿no? Mujeres de la generación del siglo XXI. Nos queda honrar esa memoria y seguir luchando. Entonces, me gustaría que también mi diapositiva, por favor. Y bueno, con esto Muchísimas quisiera pena también concluir. contigo. Nos vamos a tener que cortar acá tu intervención y también nos excusamos con la audiencia por temas de tiempo. No No, podemos. no, no, sí, no se preocupen, pero solamente quería decir una cosita más y ya con eso acabamos. Dale. Bueno, al final, y es lo que quería decir, al final la mujer es lo más importante, ¿no? Y aquí podemos ver estos ejemplos, solo una vez más, por favor, la diapositiva.
podemos ver de al final mujeres que son emprendedoras en el país, podemos ver mujeres que han sido realmente sumamente importantes, mujeres bolivianas, emprendedoras. Hemos visto historias extraordinarias de mujeres bolivianas que sueñan en grande y al final hemos visto que las propias mujeres son las que construyen el futuro no solo del país, sino de toda la región. Entonces, al final, yo creo de que este trabajo nos queda a nosotras como mujeres y obviamente también incitar al gobierno y todos los organismos que sean necesarios, ¿no? Para ayudarnos en esta lucha. Pero al final, creo de que así como todo este tiempo nosotras las mujeres hemos luchado por esta participación política y por nuestros derechos, creo de que nosotras también tenemos la responsabilidad de seguir haciéndolo. Y solamente eso. Muchísimas gracias, querida Laura, y mil disculpas también por el tema del tiempo. No te preocupes, Geraldine. Antes agradecemos que te hubieras podido conectarte teniendo todos los presentes que nos comentaste. Entonces, ahora sí invitamos a que por favor todas nuestras panelistas vuelvan, enciendan su cámara y nos gustaría pues poder tomar una foto de este espacio, una foto pues obviamente virtual. Entonces pues quedamos atentos como al equipo del máster de OGEP para que nos indique en qué momento pues para tomar la foto. Nosotras ya estamos listas. Me confirman si porfa Catherine está o si no está presente, porque ya acá veo en estudio a Karen, veo a Geraldine y me veo a mi persona, pero no sé si Catherine de pronto se tuvo que desconectar. No sé si alguien del equipo me puede confirmar por el chat del estudio. Creo que sí, creo que ya se tuvo que desconectar. Entonces, pues, no sé si chicas puedan sonreír y listo. Listo, quedó la foto. Bueno, muchísimas gracias a nuestras panelistas desde México, desde Perú y también desde Bolivia. Y recuerden que pues nuestro panel queda acá pues en nuestro Facebook y no olviden seguir nuestras redes sociales de OGEP. Somos una organización de jóvenes especialistas políticos y este mes estamos haciendo pues unos conversatorios para hablar acerca de las diversas luchas, brechas, logros y demás que ha tenido pues el ser mujer en nuestros países. Un abrazo y que les vaya bien. Perfecto, muchísimas gracias y gracias a todos los que están viendo también. Gracias y nos vemos. De polvo yo me levanté y como el águila volaré. Mírame, soy una guerrera lista para la batalla. Mírame, lo que no me mató, ahora me hizo más fuerte. Mírame, vengo renovada, al lado de aquel que no falla. Mírame, yo soy victoriosa, me siento súper poderosa.